una sensación muy difícil de explicar y de tratar de entender cómo puede ser que todavía están ahí. Ayer yo tengo muy buenos amigos en el kibutz Mefalsim. Me invitaron a pasar el día con ellos. Para los que no conocen, Mefalsim está a menos de 1 kilómetro de la Franja de Gaza, de la zona norte de la Franja de Gaza. Y ya desde la mañana temprano había mucho movimiento de aviones, se escuchaban muchos, nosotros lo llamamos en hibrid booming, muchos ruidos de explosiones. Entendíamos que algo estaba pasando, no sabíamos dónde. Después en la prensa informaron que Israel estaba operando en el campo de refugiados, tiene un nombre medio raro, en Musarat, pero lo tomamos como parte de lo que el ejército de Israel está haciendo en la franja. Y nosotros tenemos los familiares tenemos dos redes de información, una con el foro de los secuestrados y una entre los familiares. Y ya a partir del mediodía se hablaba de que había un posible operativo de comando de liberación y que había liberado. Después salió la confirmación de que había liberados. Cada familia de los secuestrados tiene un oficial de enlace con el ejército, que es el que se ocupa de avisarte si hay algo bueno para avisarte o, Dios no lo permita, si hay algo malo para avisarte. En el momento que yo no recibí el llamado, me di rápidamente cuenta que si había liberados no eran ni Yair ni Eitan. Pero por otra parte, sin saber todavía quiénes eran, la posibilidad de sacar a cualquier persona de ese infierno, bienvenido sea. Y después efectivamente salió la confirmación con los nombres, con los apellidos. Y insisto, ayer fue un día de sentimientos encontrados. Una sensación de alegría y de alivio para esas 4 familias. Y uno en lo personal, como la de las otras 120, no tristeza, pero sí decepción. Te imaginas que todos hubiéramos querido que nos avisen. Que te llamen por teléfono, por supuesto. Sí. Ahora yo no sé si eso se supo en Argentina, pero uno de los secuestrados, este chico de la familia Jan, los papás están separados, llamaban por teléfono al papá, a la mamá le avisaron, al papá no contestaban, fueron presencialmente a avisarle y encontraron al papá sin vida. Oh. Pero creo que más allá de la sensación de alegría, todos respiramos también aliviados con la liberación de esta chica, de Noah, porque su mamá está muy enferma, está con un cáncer terminal, internada en el hospital Ígilov en Tel Aviv, y ella todo el tiempo, mientras estaba lúcida, sabía que se le acercaba el fin, y lo único que pedía era poder alcanzar a ver a Noah. Sí, pero la sensación es que no, discúlpame, no solamente, Sí. bueno, todos esos sentimientos encontrados, ¿no? El de la alegría, el de la expectativa de que lo llamen a uno, pero hay un sentimiento también que de pronto aparece, que es el de la renovación de la esperanza, porque, a ver, en particular creo que es esta chica que habían sacado un comunicado que estaba fallecida desde enero en su momento. Y de pronto hay como una renovación profunda en la esperanza, en la convicción de que todos tenemos de Quetzal y que todos los secuestrados van a volver a casa, pero eso hace falta insuflarle esa potencia de esperanza, ¿no? No, por supuesto, pero lo que tienen en común todos quienes fueron liberados es que todos fueron liberados de casas. Estaban en manos de ciudadanos. Por eso cuando en la prensa, en especial en la prensa internacional, cuando hablan que la Franja de Gaza, casi todo el mundo está involucrado, por H o por B, por acción o por inacción. Estos chicos, esta gente estaba en casas de familias normativas como la tuya, como la mía, como la de todos nosotros. Es más, hoy hay una noticia, todavía no terminé de leer todo, que probablemente esta chica
Noah Argamani, dicen que estaba en la casa de un corresponsal, uno de los corresponsales de Al Jazeera en la Franja de Gaza. Por eso te digo que es todo muy raro. Lo que está claro son algunas cosas que, a pesar de lo que vos decís, mira, nadie en Israel, ni siquiera el primer día, era obvio que otro operativo en Tebe y liberar a los 240 rehenes no iba a ser posible. Pero todos los 2, 6, 7 rehenes que fueron rescatados de casa de familia. De los que están en los túneles no hay noticias, nadie sabe nada, o sea, va a ser mucho más difícil, porque todos los que salieron, todavía de los primeros que salieron, todos dicen lo mismo, que los terroristas les dijeron que en el momento que ven a aparecer un soldado de Tzal, la orden es matar a los rehenes. Por eso se habla de lo complicado de esta operación. No se olviden que esta última operación fueron en 2 puntos, es cierto, una casa cerca de la otra, pero fue muy complicado y por eso también fue el ataque al campo de refugiados para, digamos, un ataque de distracción del enemigo. En lo particular, ¿tenés alguna noticia vos sobre Yair y sobre Itán? La única noticia Tipo de- que, la única noticia que nosotros tenemos es cuando salió el primer grupo de mujeres y niños en el primer intercambio de prisioneros o de rehenes o de llamarlo como lo llames, que salieron 13 mujeres y niños, de las cuales 12 eran del kibutz Niroz, que es de donde fueron secuestrados Yair y Amos. Y me confirmaron las dos cosas más importantes que creo que cualquiera de nosotros quiere escuchar. La primera y la más importante es que los habían visto en los túneles. La segunda es que no estaban heridos. Pero esa información es de fin de noviembre. Claro. Estamos a más de 8 meses del secuestro. Ahora, la mayoría de las familias que nadie supo nada, ni aparecieron en ninguna película, ni nadie los vio, lamentablemente son todas estas familias que cada día nos estamos enterando que o fueron asesinados o lamentablemente como algunos que sí aparecieron en una película, como estos 3 señores mayores que el ejército confirmó la semana pasada que murieron aparentemente en un ataque israelí en Janiones. Pero nosotros estamos en una montaña rusa de sentimientos porque cada vez que se hablaba que estábamos a punto de poder comenzar algún tipo de negociación de algo, siempre pasaba algo y lo torpedeaba y la negociación no se llevaba adelante. Hoy hay alguna negociación en particular, ¿conocés? ¿Tenés conocimiento que esté No, en ahí pie? está la propuesta del presidente Biden, que es la propuesta, yo digo que por suerte tenemos en Israel un primer ministro con sede en Washington, que le informó al pueblo de Israel cuál era la propuesta presentada por Israel al Hamas, y los 17, 18 países que conformaron la coalición internacional, entre los que figuran la Argentina, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, Austria, Serbia o Croacia. Bueno, hay 18 países en el mundo que firmaron la declaración pidiendo la liberación inmediata de los rehenes sin condiciones previas, y salió también nosotros aquí en el foro de los secuestrados con el equipo de asesoramiento diplomático sacamos una carta a los embajadores de esos 17 países pidiendo que hagan una declaración de apoyo, y todos los países firmaron, incluso ante mi sorpresa Brasil y España la firmaron con toda la posición anti-israelí que tienen. Pero de ahí a que eso ejerza algún tipo de presión sobre Qatar, eso yo digo, más allá de todo, no todo depende del gobierno de Israel, también depende de la organización terrorista Hamas. Y la pregunta es, ¿quién es el garante de la palabra del Hamas, si es que tienen palabra? Claro.
Y Pero ahora, a hoy, es que de la propuesta Biden, por así llamarla, la propuesta Biden-Netanyahu, nosotros aquí en Israel, el Foro de la Familia, la campaña nuestra es sí a la propuesta de Netanyahu, el Hamas tiene que contestar, y si estaban a punto de contestar después de lo que pasó ayer, no quiero ser pesimista pensando que la respuesta va a ser negativa, pero van a seguir tirando la soga lo máximo que pueda. También dijeron que en el operativo ayer en el campo de refugiados murieron rehenes. No hay ninguna confirmación oficial de que esto sea verdad. Pero también ahora seguramente entre hoy y mañana van a liberar alguna otra película como parte de la guerra psicológica que el Hamas y la Jihad Islámica llevan adelante. y de marketing. Y escúchame, recién traías al tema de Netanyahu. ¿Cómo es la relación del grupo de familiares con el gobierno? Una buena pregunta. No. Ayer fue muy interesante ver al primer ministro de Israel ir al hospital a abrazarse con los liberados cuando a todos los anteriores ni siquiera tuvo la diferencia de levantar un teléfono. Y si recibió algunas familias muy selectas y muy cercanas al gobierno. Y después de una importante presión empezaron a llamar a familias de grupos cerrados para evitar inconvenientes. En general, en gran parte de los familiares, y digo en gran parte, porque entre los secuestrados hay gente, hijos de familias de todo el abanico político de Israel. Pero en general la protesta es que, yo te digo, en mi caso particular, yo dije en un reportaje que me hicieron en Galei Tzahal, en la radio del Ejército de Israel, cuando me preguntaron con respecto a la relación del gobierno, es que en estos 8 meses a mí no me llamó ni ningún miembro del Parlamento, ni ningún ministro, ni ¿Nadie el, te llamó a vos? no, ni el primer ministro de Israel, ni siquiera el presidente. Y mágicamente, después que salió esa nota y salió en todos los medios, recibí un llamado del asesor político del presidente de Israel disculpándose, y de uno, dos, tres, unos 4 o 5 miembros de la Knesset que se disculparon que recién ahora me llaman por teléfono. Pero bueno, así funciona esto y es lo que hay. Eh, Así que no sé Y, si eso contesta a tu pregunta. eh, Ale, yo te puedo seguir llamando Ale, no te tengo que llamar con el título de nobleza, ¿no? no, por favor, obvio que sí. Escúchame, Itzik, y este grupo de familiares del que hablas, ¿qué tienen? Además de un chat, ¿tienen actividades, se encuentran? ¿Qué tipo de apoyo eh, entre ustedes se dan o Mira, qué tipo de actividad esto es tienen? así. Hay un, existe lamentablemente en Israel hace muchos años lo que sería una dirección nacional de secuestrados y desaparecidos, que estaba más o menos, no funcionaba, y después del 7 de octubre tardaron un poco, pero se volvieron a poner en funcionamiento. Las familias, a ver, te imaginas que el 7 de octubre el país entró en shock, más que el 8, el 9, porque te imaginas que nadie de nosotros, absolutamente nadie de nosotros, se podía llegar a imaginar que iba a ocurrir lo que ocurrió el sábado negro. Y la sociedad civil se puso en marcha más rápido que el gobierno. Al gobierno le llevó mucho tiempo darse cuenta lo que está pasando, organizarse. Yo no lo justifico, pero también decidieron salir a la guerra, entonces les llevó mucho tiempo. Y aquí algunas familias y algunos particulares que tenían familiares secuestrados decidieron conformar el foro. Se llama el Foro de los Familiares el Foro de los Secuestrados y Desaparecidos. Y rápidamente se puso en acción. Aquí se voluntarizaron al principio, había como entre Israel y el mundo, había más de 10.000 voluntarios. Sí, sí. Médicos, abogados, absolutamente todo. Y hubo familias que, escúchame,
¿Te imaginas que con una situación así, que te secuestraron a tu papá, a tu mamá o a tu hijo o a tu abuelo, quién puede trabajar? Nadie puede trabajar. Inmediatamente, no solo eso, toda la gente de los kibutzim que fue evacuada y abandonaron los kibutzim, se fueron con lo puesto. Se Claro. fueron con lo puesto. La sociedad civil enseguida se puso a ayudar. Fui testigo de esa movida voluntaria fenomenal de miles y miles de personas. Bueno, vos lo viste, Ali, estuviste en Ajim Sí, fue algo, Ganesh es también. increíble, impresionante, impresionante. Entonces, evidentemente, el sentimiento de solidaridad de la situación. Y aparte también había que salir a apoyar a los soldados también. O sea, fue una movida muy, muy grande. Y después enseguida también empezó el conflicto con el norte, con los otros vecinos, con el otro Oisburg del Hezbollah. Otras decenas de miles de familias desplazadas Ok, y sí, sí. nadie habla de esos desplazados No, nadie habla. no. Por suerte se creó el foro y rápidamente se puso en funcionamiento eh, con abogados expertos en este tipo de temas y con gente eh, experta en estrategia, y médicos y psicólogos y psiquiatras y asistentes sociales. Por ejemplo, el Mater rápidamente comenzó a ayudar a las familias. Hasta que el gobierno sacaron una ley, una resolución que las familias tienen que recibir ayuda. En el MATE, por ejemplo, acá en el foro, todas las familias tienen alguien que las acompaña y si precisas apoyo psicológico y apoyo psicológico. Acá en el foro, a las primeras semanas ya se había elaborado una lista de medicamentos que tienen que tomar los rehenes. La Cruz Roja se negó sistemáticamente a recibir, ni siquiera a recibir la lista. Y cuando acá al principio había una gran crítica a la Cruz Roja, ahora también, pero directamente nos dimos cuenta que era, como se dice en francés, Alois Gebarfungel, plata tirada porque igual no hay con quién hablar. La Cruz Roja dijo, nosotros no podemos hacer nada si la otra parte no está de acuerdo. Y quien ve todas las películas, todos los videos que hay de las liberaciones, creo que entre la gente de la Cruz Roja y el Hamas estaban que se den besos en la boca. Pero bueno, no pueden, no quieren. Sí hubo un operativo varios meses después, que fue el foro de los familiares a través del gobierno de Francia y a través de Qatar. Hicimos llegar medicamentos según la información, otra vez, todo tomado con pinzas, según la información que el Hamas le transmitió a Qatar, que le transmitió a Francia, que nos transmitió a nosotros, 20 de los rehenes recibieron los remedios. Ahora se los recibieron y al día siguiente se los sacaron. No hay fotos, no hay videos, no hay nada. Tampoco hay garantía de nada, ¿no? No estamos hablando de Claro. una cárcel que la Cruz Roja va a visitar. Sí, la Cruz Roja le exigió a Israel venir a las cárceles a visitar a los presos que Israel tomó, a los terroristas del Hamas y de la Yihad Islámica. Pero eso también intervino el foro de las familias para hacer llegar los medicamentos. Yo te digo, hoy, a 8 meses, si no existiría el foro este de las familias, yo primero no sé qué sería de las familias, y segundo, cada uno estaría peleando por su lado para tratar Es de un liberar espacio los donde hijos. sentís, porque es una pregunta que te quería hacer, es un espacio donde vos sentís que también ahí podés recobrar un poco vos de fortaleza, porque siento que estás todo el tiempo dando, generando, hablando, teniendo encuentros, charlas, etcétera, donde vos, ¿entendés? Es Estás, fundamental porque en un lugar como este yo no le tengo que explicar absolutamente a nadie lo que siente, porque todos sentimos lo mismo, o porque está la familia, o porque están los profesionales y los voluntarios que nos acompañan. Pero por supuesto es una de las fuentes principalmente de apoyo entre una familia y la otra. Y hoy somos una gran familia, hasta tal punto que todos los que volvieron participan de las actividades, o hablan en las concentraciones, o vienen a estar en las concentraciones, o participan de las marchas, o de todas las actividades que el foro participa. Es cierto, hay familias que pertenecen o a alguna concepción política determinada más cercana al gobierno,
entienden que no es el momento de criticar al gobierno y que entienden que por medio de la presión militar se va a liberar a los rehenes. Lo cierto es que esta es la liberación de ayer, con la presión militar, y lo único que trajimos de la franja de Gaza son cuerpos. Por eso nosotros ayer, rápidamente a la concentración de ayer, llamamos a que participe cuanta gente más sea posible, que vengan a apoyar el pedido de que Israel acepte las negociaciones. Claro. Te hago una pregunta, te voy para otro lado. Eh, Esta semana tuve la posibilidad de estar en un encuentro con Pilar Rahola y ella decía la paradoja que vivimos, ¿no? De que el 7 de octubre fue el mayor drama y el mayor ataque eh, al pueblo judío desde la época, desde el tiempo de la Shoah, como todos sabemos, ¿no? La cantidad de judíos asesinados y no vamos a describir todo lo que pasó, que ya lo sabemos, desde la Shoah. Y que a la vez la paradoja es que generó el mayor rebrote de antisemitismo desde la Shoah. O sea, esa es la paradoja en la que vivimos, ¿no? Como sociedad. ¿Qué te trae? ¿Qué pensamiento te trae? Porque la verdad, por supuesto, fuera de Israel especialmente, ¿no? Se percibe este rebrote de antisemitismo, ni hablar en Europa, ni hablar en Estados Unidos, en tantísimos lugares. ¿Qué pensás? ¿Qué te genera esto? Primero que en realidad el rebrote es cambiar la vestimenta de antisionismo, ¿cierto? Es tratar de las nuevas vestimentas del viejo antisemitismo, que es el antisionismo. Bueno, indica que hay evidentemente un antisemitismo larvado, por un lado, y por otro lado, para quien se consideraba por lo menos hasta el 7 de octubre en el campamento de la paz, si el apoyo a la causa palestina pasa por justificar lo que hizo el Hamas, evidentemente se equivocaron de quién representa la causa del pueblo palestino. Pero bueno, yo por eso siempre digo, cuando veo las organizaciones de LGTB en castellano, de homosexuales, que vengan a casa a manifestarse, a ver cuánto dura. Pero la ignorancia es el caldo de cultivo de este tipo de cosas, o el Totalmente. liberalismo. Sí, totalmente. Escúchame, tú, algo muy personal y puntual, ¿no? Vos tenés una historia, Mauricio había empezado a dar tu currículum, me parecía interminable, pero vos atravesaste lo que ahora estamos a 30 años de lo que pasó en la AMIA. Vos tuviste un lugar, tu historia fue una historia muy, muy, muy potente en lo que sucedió en el atentado a la AMIA. ¿Cómo impactó eso en vos en este tiempo? Digamos, ¿te llevó de vuelta a aquel tiempo? Mira, te lo voy a contar porque forma parte. Vos me preguntaste cómo llevo el día a día. Sí, Nosotros estuvimos 3 semanas sin saber nada de los chicos. Nada. 3 semanas después el ejército se puso en contacto con nosotros y porque no aparecían en ninguna película que él jamás filmó, porque no solo se tomaron el trabajo de filmar las atrocidades que, como vos bien dijiste, no las tenemos que recordar, sino que también filmaron cómo secuestraban a la gente. Yo cuando empecé a ver las películas, todavía sin haber podido tomar contacto con Yair, el domingo 8 por la mañana, decía, pobre las familias que se enteran viendo por televisión que secuestraron a sus familiares. Cuando ya finalmente pude contactarme con alguien de Nilón, se me dijo que Eitan había ido de visita y que estaban secuestrados. A mí, primero, te imaginas que fue un shock terrible. A mí me llevó 2 días dejar de llorar. Eh, Cuando del ejército vinieron a verme y me confirmaron que estaban desaparecidos. Para nosotros, los argentinos de cierta edad,
La palabra desaparecidos es un puñal en el estómago. Es retrotraernos a las terribles épocas de la dictadura militar. Y otra vez desaparecidos. Desaparecidos, sabemos la historia, el triste final de los desaparecidos. Y casi 3 semanas después, más, me avisaron que no, que estaban secuestrados. Cuando vinieron del ejército, me llamó mi oficial de contacto para decirme, mira, Itzi, que queremos ir a hablar contigo. Yo les pregunté quiénes son queremos. Y dijo, bueno, voy a venir yo con un asistente social y un representante del gobierno. Quienes tenemos cierto tipo de experiencia de vida en Israel sabemos que asistente social, representante del gobierno, no puede ser nada bueno. Y cuando vinieron a verme, yo le pedí a mi oficial de contacto, antes que me diga cualquier cosa, que me diga la verdad, porque yo ya tengo 71 años, vi todo, prácticamente toda la vida. Sobreviví al atentado de la AMIA, decime la verdad si los chicos están vivos o muertos. Dijo, no, tengo buenas noticias, están secuestrados. Bueno, si eso es una buena noticia, pero digamos, por lo menos están vivos. Pero a mí me revolvió absolutamente todo. Me mandó de vuelta a la historia. A ver, uno no se olvida de lo que vivió, pero el correr del tiempo forma parte de los recuerdos. Hay mejores recuerdos, peores recuerdos. Este es uno de los peores recuerdos que tengo, pero de repente otra vez vivir lo mismo. Pero con el agravante que lo estás viviendo en tu propio país. El mito, yo digo el mito que teníamos todos, que nos vinimos a venir a Israel, que es el país de los judíos, y el lugar seguro para el pueblo judío ya no es más el lugar seguro. Después de todo lo que pasé, Claro. paso que secuestren a mis hijos. Se rompió dentro de todos esa Sí, seguridad. sí. Y por otra parte hay una sensación, el pacto social, no escrito, pero sobreentendido que hay entre la población y el gobierno, está roto. También está roto. Está roto. Y si el gobierno no va a traer de vuelta a los rehenes, no va a haber pacto. Y si no va a haber pacto, este país no tiene razón de existir. Son muchas luchas, no solamente la militar, la que nos trajo Por a la situación. supuesto. Por supuesto. Itzik, la última por mi parte, otra vez agradecerte, una braja poder verte otra vez, y encontrarnos y charlar un ratito. Y si tenés una frase, un consejo, un mensaje, una braja para las casi 200 personas, pantallas que están escuchando. No, la brajá, yo no me meto en la profesión de ustedes, eso se los dejo a ustedes, los rabinos. Con el gremio no te metas. Vos. Con el gremio no te metas, yo eso lo aprendimos de las viejas épocas de Isidoro Tamori. Yo creo que lo más importante que quiero pedirles, con la experiencia de cómo empezamos con el atentado contra la AMIA y cómo terminamos, es que todos los reclamos que se hacen en el mundo son fundamentales, porque no podemos permitir que el tema de los rehenes baje de la orden del día. Pero tenemos que tratar de que participe la sociedad en general, no solo las comunidades judías, porque si no va a terminar siendo como el atentado a la AMIA. Bueno, de vez en cuando traemos a alguien no judío. Es un problema de ustedes los judíos. Esto no es un problema solo de los judíos, porque si tener secuestrado a un bebé, y todos rogamos y cruzamos los dedos para que estén vivos, de 9 meses, no es violación de los derechos humanos. Por tener secuestrado, ahora lamentablemente muertos, a gente de 80 y pico de años, no es violación de los derechos humanos. ¿Qué es violación de los derechos humanos? Esto es violación de los derechos humanos par excellence. Pero bueno, por eso les pido, aparte de todo lo que están haciendo, que tratemos que sea un reclamo de la sociedad en general y no solo un reclamo de la sociedad de las comunidades judías. Y si me permitís una última cosa antes de las preguntas. Acá en Ibrit se dice que la traducción es Yeshib Beten Mulea, tengo el estómago lleno, contra las organizaciones de los derechos humanos en Argentina.
una palabra de de las madres de Plaza de Mayo. Nada. No sé, y los demás, esto no es violación, esto no. Justo en Argentina, una palabra. Al UNICEF, las abuelas, nadie protesta porque secuestraron a chicos. Yo no te hablo solo de los vivos, se llevaron chicos, llevaron cuerpos de gente muerta. Las organizaciones de los derechos humanos en Argentina brillaron, por lo menos de Completamente. lo que yo sé. A lo mejor sí hay y yo no me enteré, pero No, no no, no, creo. completamente, completamente. Una de las cosas que yo al menos digo cada vez que hablo acerca de los secuestrados, digo que todos los secuestrados y todos los asesinados el 7 de octubre eran todos civiles, porque hay que poner esa palabra, ¿no? Porque todo el tiempo está el tema de los civiles, pero toda la gente asesinada, la gente que fueron a buscar a su casa, a la fiesta y los que están todavía en los túneles son todos A los que civiles. sacaron de sus casas, Ale, los sacaron de la cama, descalzos, en pijama, sin vestirse. Entonces, ¿cuál es la...? Eso no es violación de los derechos humanos. Y tal Pero como por vos eso, decís, correr el tema de que no es un tema judío, el terrorismo tiene que ser un drama y una lucha de todos los gobiernos, de todos los estados, de todo el mundo, no así solamente es. del país. Sí, ahora Gracias. si hay preguntas, por Le voy a supuesto. pasar, sí, le voy a pasar a Itán para las preguntas. Gracias. No, Gracias. gracias a vos, Ale. Mi abrazo y el de todos nosotros, te quiero. Gracias, Ale, gracias, Itzik. Ahora, antes de retomar algunas de las preguntas que fueron poniendo las personas en el chat, me gustaría compartir un video que nos compartió Itzik. Lee, I don't know if you can share the screen with the video. Yes, just a second. אז שלום, אני עמוס, בן 42, אני גר בכפר סבא. אני גלי, בת 11 מכפר סבא. אני אריאל מכפר סבא ומסביב. אח שלי הגדול יאיר נולד פה, בסורוקה. אז אחרי זה הם ירדו לארגנטינה, אבל נשאר האהבה לבאר שבע. ואז שאני עליתי, הוא כבר היה פה, בארץ, אז הוא הכניס אותי לזה, אני עליתי לקיבוץ שדה בוקר, אז סוף שבוע הראשון, רוצים כדורגל, אז סגר את כל המעגל, ומאז אנחנו באים למשחקים, ימי בסם. ממש נולדתי, אבא רואה כדורגל, אנחנו הולכים למשחקים ביחד. אנחנו תמיד יושבים. סיעת רובי, סביבות 20, שורה 20. יום של משחק אופטימי, אם זה משחק בית, אז מגיעים קודם לקיבוץ נירות. אח שלי עובד שם בפאב, אז הולכים לפאב, מדליקים את המנגל, אוכלים טוב, ובאים למשחק, שזה משחק חוץ, אז אותו דבר, אבל אצלנו בבית. אני מדריך טיולים, אז שהגיעו מלי ומריאנו בהתנדבות, אמרתי בואו, כדי לתרום למועדון, כל אחד מאיפה שהוא יכול. בואו נעשה סיור בירושלים, ואז אחרי זה הגיעה המשפחה שלו כל פעם לביקור, ואז הוא עוד פעם קרא לי לעשות סיור עם המשפחה, ואז נהיה בינינו קשר, ואז שקרה מה שקרה עם האחים שלי, הוא מכיר אותם, כאילו כי אנחנו בקשר, וכל פעם אחרי המשחקים היינו הולכים להגיד לו שלום, וששמע את הסיפור הוא ישר לקח פיקוד ועולה למשחקים עם החולצה של האחים שלי. אז 7 לאוקטובר היו גם אזעקות בכפר סבא. ירדתי למקלט, חזרתי, ואם יש אזעקות בכפר סבא. הווידאו הזה לא ראית, כי זה מהאוהדים של הפועל באר שבע. בוואטסאפ של האחים. בודק מה איתם, מונים לי שהם במקלט, בממ"ד, היה 7:30, 8 בבוקר, ומאז אין מענה. ימים הערב, גלי ואריאל הור. גלי ואריאל הם האחיינים של יאיר ואיתן הור, אשר נחטפו ב7 באוקטובר מקיבוץ ניר עוז. אני אישית הייתי בארצות הברית, ביוסטון, דיברתי עם פוליטיקאים, עם כל מי שרצה לשמוע
הייתי במדריד, פגשתי את המלך, הכל כדי לספר להם על גלי דומני? החיים שלי. גלי דומני. כל פעם שבאים למשחק, בגלל שאנחנו יושבים תמיד באותו מקום, אז שעולים עד לשורה 20, יש כמה פרצופים של גלי דומני לגלי. לבאים, לדליה. גלי דומני לדליה. אחרי זה במשחק הזה קיבלו אותנו יפים, קיבלו חולצות, מקבלים הרבה תמיכה. Bueno, ahí para continuar, Itzik, por ahí transmitirte algunas de las preguntas que fue poniendo la gente en el chat. Y una de ellas es si toda esta situación cambió tu perspectiva sobre el conflicto y de qué manera, también quizás apuntando al futuro, ¿no es cierto? Me lo voy a replantear más seriamente cuando los chicos los tenga sentados al lado mío. Hoy mi cabeza no está para eso. Pero lo que más duele es que la mayoría de la gente que fue asesinada y secuestrada es gente de los kibutzim de la zona, que era donde trabajaban los palestinos, que eran los que traía a la gente de Gaza cuando se venía a atender a los hospitales en Israel. Es como que se pegaron un tiro en la pierna o que evidentemente del otro lado no hay con quién hablar. Pero eso lo vamos a dejar para cuando Yair y Eitan estén de vuelta, cuando los 120 secuestrados estén de vuelta. Nos replantearemos las posturas. Hoy por hoy, insisto, no, mi cabeza está 100% ocupada en liberar a los rehenes. Por supuesto. Y otra de las preguntas que parecía importante repasar es, ¿cómo sentís vos que afectó esto a la sociedad en general, ¿no es cierto? La sociedad venía de momentos muy agitados con respecto a la reforma judicial y demás. Y la pregunta es si sentís que esto unió a la sociedad, si sentís que a partir de esto pueden surgir nuevos líderes para reemplazar ya sea en términos políticos o sociales a los que están hoy en día. Respecto a la sociedad, venía, como vos bien dijiste, bastante separada con respecto a la reforma judicial. Por un momento se paró y hace un par de semanas o un mes se volvió con la protesta en contra del gobierno. Si van a surgir líderes o no van a surgir líderes, yo no te puedo decir. Pero acá, por ejemplo, este gobierno se maneja como si la desgracia del 7 de octubre no fue bajo su mandato. Es impresionante. El otro día el ministro de Finanzas, que es también ministro en el Ministerio de Defensa, dijo que la masacre del 7 de octubre con él no tiene nada que ver. La ministra de Transporte dijo que este gobierno hace grandes cosas, como por ejemplo estar pagándole los hoteles a miles de israelíes. Se olvidó decirle que son miles de israelíes que fueron desplazados de sus lugares por el ataque o por lo que sucede en el norte y que hace 8 meses que están viviendo en un hotel. Por eso hay que agradecerle al gobierno. Eso te digo, acá hay los que apoyan al gobierno firmemente, diciendo que el primer ministro no sabía nada, que esto es parte de una conspiración. No unió al grueso de la sociedad israelí, es imposible de unirla, pero yo lo que creo que hay una gran parte de la sociedad que simpatiza con la causa de los familiares y está a favor ahora de que saquen a todos los secuestrados y parando la guerra, que también es mi posición. Yo digo, saquemos a los secuestrados de Gaza y pagan con Gaza lo que les parezca. Aparte, este gobierno esperó durante más de 15 años, financió al Hamas. Entonces esperaron tantos años para ocuparse de Gaza. Si van a esperar un año más, 2 años más, no va a pasar nada.
Y lo otro es que sí, a los que perpetuaron la masacre de Múnich tardaron 10 años hasta que llegaron a todos y nos cobramos la cuenta. Bueno, Sinwar y sus secuaces esperarán un par de años más hasta que les pongamos la mano encima. Y una última, Itzik, antes de continuar. Algunos de los que estamos acá tuvimos la posibilidad de encontrarnos con vos en febrero, y en ese momento mencionaron que estaban preparando una demanda, no me acuerdo si para presentar en La Haya o en alguno de los organismos internacionales. No sé si brevemente querés comentar si eso avanzó, si pudieron presentarla. Sí, sí, la demanda se presentó, el foro de los familiares y las familias presentaron una demanda en La Haya. Hay dos tribunales, está el tribunal. Israel no participa de ninguno de los tribunales, no donde lo estaban juzgando a Israel, sino en el otro. Y como Israel no es parte, la presentamos contra los dirigentes del Hamas, tanto en el exilio como los que están en la Franja de Gaza. La demanda se presentó. Ahora están viajando cada tanto a La Haya los familiares que hicieron las declaraciones. Yo sé que todos sabemos que eso no es lo que va a liberar a los prisioneros, pero por lo menos le va a meter presión a los dirigentes del Hamas que viven en Qatar o en los lugares de otros países árabes, que se mueven alegremente en aviones privados y en yates y viven en palacetes, mientras quienes ellos dicen representar por culpa del Hamas se mueren de hambre. Excelente. Itzik, de mi parte, muchísimas gracias. La verdad quedaron un montón de preguntas por En lo que a fuera. mí respecta, Eitan, por mí pueden seguir preguntando. Dale, si no encontramos la forma de hacer llegar las preguntas, me gustaría ahora invitar a la rabina Sarina a dirigir un momento de desfilar por los Hatufim. Y antes de finalizar, un segundito nada más. Shalom para todos, buenas tardes. Y un poquito con la ilusión y con la esperanza de lo vivido ayer y con la expectativa y el deseo de que los 120 secuestrados retornen a sus hogares, es que invito a aquellos que deseen a ponerse de pie para poder juntos librar esta fila por el retorno de nuestros hermanos cautivos y desaparecidos. Eloi Israel, Tzur Israel בגואלו, אל רחום בחנון בתפילה ותחנונים. אנו פונים אליך להחזיר בשלום לבתיהם את יקירי עמו, השבויים והנעדרות, שנהגרו ביד זדונית מבתיהם ונחטפו אל ארץ אויב. חרדים אנו לגורלם ומועטים במחשבה על מה שעובר על נעדרים ונעדרות, השבויים והשבויות שלנו. אך ידינו קצרו להושיע, על כן הנושאים אנו תחילתנו לפניך. אבא רחמים היה נא בעזרם והגם בידם, והשיבם במהרה לחיק משפחותיהם, ביקיריהם, כמו שאמרת. הנני שב שבותו עלי יעקב משכנותם עליכם. אנא אדוני קיים במהרה את מאמר הכתוב, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך כי אם עשית את אשר דיברת לך. ושבו בנים לגבולם. אמן כן יהי רצון. Dios de Israel, creador de Israel y su redentor, Dios misericordioso y generoso, en oración y súplicas acudimos a ti para hacer regresar en paz a sus hogares a los seres queridos de tu pueblo, los cautivos y desaparecidos que fueron desarraigados por manos maliciosas de sus hogares y fueron llevados a tierra enemiga. Estamos preocupados por su destino y aterrorizados al pensar lo que pasa a los desaparecidos y a las desaparecidas, a nuestros hijos cautivos y cautivas, pero nuestras manos están cortas de traer salvación y es por ello que elevamos nuestra súplica frente a ti. Padre misericordioso, por favor, ayúdalos, protégelos y retórnalos pronto al seno de sus familias y seres queridos, como dijiste. He aquí yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob, de sus moradas tendré misericordia. Por favor, Dios, cumple pronto lo escrito.
He aquí que yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tus hijos volverán a su territorio, dice Adonai. Amén. Selah. Abril. Bien, bueno, buenas a todos, ¿cómo están? Antes de finalizar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Itzik. Itzik, gracias por compartir tu historia con nosotros en el día de hoy. Nuestras oraciones y pensamientos continúan con vos, con Yair, con Eitan y con todos los secuestrados y cada una de sus familias bueno, que aún esperan y esperamos todos que regresen pronto a casa. Así que gracias, y también queremos agradecerles a todos ustedes bueno, que fueron parte de esta importante conversación. La verdad que su presencia y apoyo son fundamentales para seguir demostrando nuestra solidaridad con Israel y con nuestra comunidad de forma global. Y nos gustaría también contarles, como mencionó antes Mauricio, que este evento fue organizado por Mercaz Olamí en colaboración con Mercaz Argentina, que Mercaz, como la organización sionista del movimiento conservador, juega un papel crucial en representar cada uno de nuestros valores en el Congreso Sionista Mundial, la Agencia Judía, el Keren Kayemet y otras importantes instituciones israelíes. Así que muchas gracias a todos. Los invitamos a seguir nuestras redes en mercazolami.org. Gracias Ale, gracias Arina y a Israel High para todos.